Buenas, aprovechando que Renault acaba de presentar la sexta generación de la Espace, me gustaría hacer un vídeo hablando sobre toda la historia de este curioso vehículo, del primer monovolumen que dice Renault de la historia. Ya sabéis que esto, bueno, pues es cuestionable, pero bueno, ahí estuvieron. Y desde luego es el primero que se vendió en Europa y es lo que ha dado a entender el concepto de monovolumen moderno aquí en Europa. Así que vamos a ello. De primeras, aquí tenemos el dibujo naranja. Se llama así, ¿vale? Es conocido así, Le Dessin Orange. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los inicios de la Espace son un poco controvertidos, porque al parecer se creó el concepto en Matra y realmente la gente de Matra estaba haciendo un proyecto para Chrysler y después Matra no, o sea, al final no salió este proyecto y se lo ofrecieron a Peugeot, pero Peugeot no tenía un duro y también se lo ofrecieron a Citroën y Citroën no quiso, no pudo, no se sabe y al final se lo acabaron ofreciendo a Renault. Y Renault pues quedaron encantados por este concepto, así que pues se lanzaron a ello. Así que con esto sacaron la primera generación de la Espace, siendo un coche pues bastante novedoso para la época y que tenía unas ideas muy buenas, muy modernas. El hecho de ser tan, pues al final, monovolumen, el concepto que tenemos de monovolumen hoy en día, es decir, que solo tenga un volumen, que no tenga aquí un segundo volumen ni un tercer volumen atrás, pues hace que tengamos una habitabilidad enorme. Este coche lo bueno que tenía es que tenía la posibilidad de configurarse por dentro enormemente. Y sí, tenía un diseño súper sencillo, súper cuadrado, pero es que es muy de la época. Al final tenemos que tener en cuenta que este diseño se ideó a principios de los, bueno, a mediados de los 70 y se fue avanzando en cuanto a esto. Acabó saliendo en el 84, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la Espace va a cumplir el año que viene 40 años en el mercado, aunque es verdad que hoy en día ya no es el mismo concepto exactamente. Si vamos a la trasera vemos cómo es eso, esta parte cuadrada 100%, que lo que buscaba era esto, era la mayor habitabilidad y practicidad posible por dentro, que bueno, pues se conseguía bastante bien. Además podemos ver aquí cómo tenemos incluso una versión con tracción a las 4 ruedas, lo cual pues oye, está bien, tenemos la máxima versatilidad posible también en cuanto a vehículo, en cuanto a la posibilidad de pues llevarlo por ahí, por fuera, y tiene gracia porque probablemente esta Espace primera y las siguientes, algunas que tenían todavía esta versión 4x4, pues, probablemente tengan más habilidades camperas que lo que es el sub actual. Pero si nos vamos al interior, que es lo interesante, aquí podemos ver esta tremenda configurabilidad que tenía la Espace al principio, que es el hecho de que tú podías quitar los asientos, podías ponerlos si querías, podías rotar la fila delantera, tenías infinitas posibilidades a la hora de configurar la Espace como a ti te diera la gana por dentro, y esto es algo súper interesante. Realmente además es que es eso, se ha dado cuenta, es que podemos plegar el asiento de en medio para generar una bandeja para poder comer, una mesa, vaya, para los de la fila de atrás del todo, porque son 3 filas de asientos. Entonces tenemos aquí una versatilidad gigantesca. Además tenemos aquí estas guías, si os dais cuenta, que eran las que nos permitían sacar, meter los asientos y todo esto, que en las posteriores versiones de la Espace se harían aún más versátiles, porque serían guías completas en el suelo del coche, pero como podéis ver es un suelo completamente plano, que es lo que nos da esta versatilidad tan grande. Y en cuanto al salpicadero, pues vemos que es un salpicadero que es tremendamente ochentero, ¿vale? O sea, es un salpicadero que bebe de los plásticos de los 80 que veíamos aquí, con unos tapizados bastante curiosos y sinceramente un volante que a mí personalmente me parece que en esta época eran bastante modernos. Es verdad que no incluyendo airbag era más fácil, ¿vale? Pero el hecho de la profundidad que vemos aquí y todo esto, me parece que eran muy chulos los volantes de esta época y se veían cosas verdaderamente distintas, estaban muy bien. Con esto llegamos a la segunda generación de la Espace, en la que se fueron depurando cosillas. Vemos un diseño que ya es más acorde a lo que vemos, ya lo vemos un poquito más moderno quizá. El salto que pegaron aquí fue grande en cuanto a diseño y todo está mucho más integradito. Seguimos viendo la misma idea de Pilara tremendamente tirado hacia adelante, ¿vale? Enrasado directamente con el capó delantero y
esta idea de, pues al final es eso, un pilar A dividido en dos, que podríamos considerar este segundo el B, pero realmente es como si fuera el mismo pilar porque salen del mismo sitio, y de esta forma conseguíamos unos pilares más finos y conseguíamos una visibilidad mucho mejor, porque si os dais cuenta tenemos la ventanilla esta que es característica de las PAS, ¿vale? O sea, y bueno, de este tipo de monovolúmenes que salieron después, vaya, pero es esta la forma que nos queda grabada cuando pensamos en las PAS, al menos a mí. Y tenemos aquí otros detalles de diseño bastante chulos, como la forma de integrar los retrovisores, que a mí me parece que estaba chulísimo. O sea, en realidad tenemos una serie de detallitos, una serie de ideas que a mí personalmente me molan mucho. Si nos vamos a la trasera vemos como aquí quizá hay un poquito menos de evolución y se sigue viendo un poquito vieja, pero claro, estamos hablando de un coche que es de los 90, o sea, estoy hablando de que se ve un poquito vieja, pero si lo ponemos en contexto al final es normal. Realmente vemos un diseño que quizá a lo que me refiero es que tiene un poquitín menos de evolución aquí en la parte trasera respecto a la delantera. Pero si nos vamos al interior vemos como la versatilidad sigue estando ahí. Al final tenemos unos asientos que son prácticamente sillones, o sea, es que parecen súper cómodos. Y a la hora del salpicadero, pues una evolución en diseño que está bien, pero que tampoco es enorme al final. El concepto sigue siendo el mismo y sí que vemos una evolución a las formas un poquito más noventeras. Me hace mucha gracia porque hoy en día vemos estas fotos, ¿vale? Del interior completo gracias a renders, ¿vale? Porque en un render pues es súper fácil cortar un cacho del coche y ya está. En esta época no, claro, en esta época eran fotos tal cual de un coche cortado. O sea, si os dais cuenta, aquí tenemos los pilares cortados con cinta incluso sujetando algunos elementos, aquí lo podemos ver, y si os dais cuenta estos son cartones negros puestos aquí, tal cual, y se les acabó el cartón negro y tuvieron que pegar la caja de Polaroid con la que estaban haciendo las fotos aquí. Entonces pues me hace gracia este tipo de detalles, pero bueno, es algo llamativo. Y esta segunda SPAS nos trajo probablemente el mejor vehículo que se ha dado en la historia de la humanidad, que es la SPAS F1, ¿vale? Que era una monstruosidad de monovolumen con bastantes plazas en el interior, no tantas como la original, pero bueno, y un motor de Fórmula 1, tal cual. O sea, esto tenía muy poco que ver con la SPAS, es decir, con la de verdad. Sí que es verdad que la SPAS al principio se fabricaba con paneles de plástico y todo, o sea, sí que utilizaba muchos paneles así ligeros, no tanto metal. Entonces eso es algo llamativo y que podemos decir que tienen en común con el concepto de este coche, pero por lo demás esto tenía un chasis de carbono, todo con tecnología de Fórmula 1. Ya os digo, llevaba el V10 que montaba Williams en aquella época, así que esto era una salvajada de coche, ya os digo, una pasada. Llegamos a la tercera SPAS y aquí el salto para mí en cuanto a diseño es enorme, en todos los sentidos. Además me hace mucha gracia porque la SPAS como que va marcando muy bien el lenguaje de diseño de Renault de cada época, y si os dais cuenta, esta SPAS sabéis identificar los Renaults que se vendían en esta época exactamente cuando se vendía esto, o sea, el primer Megane, el segundo Clio era, creo recordar, es de esta época. Bastante claramente el lenguaje de diseño que tienen, y para mí, ya os digo, es un salto adelante bastante grande. Tiene un lenguaje bastante más orgánico, bastante más suave que lo que veíamos al final, mucho más cuadrado, pero al final las técnicas de producción que han ido avanzando es lo que nos permiten el hecho de tener una chapa así tan curvada. Entonces, bueno, chapa carrocería, ya sabéis lo que os decía. Pero en general me parece un coche que ha pegado un salto adelante en cuanto a diseño muy grande. Y a mí me parece que esta suavidad que tienen las superficies me parece que le quedan fantásticamente bien a este coche, que al final sigue con la misma silueta exactamente. Seguimos teniendo estos elementos aquí y el hecho de integrarlos mejor con todo nos da la sensación de una superficie acristalada mucho más suave y que queda francamente bien. O sea, de verdad que en cuanto a diseño este coche me parecía muy logrado. Además, detallitos de diseño como estas branquias aquí en los retrovisores, en esa unión con el retrovisor de la que hablaba antes, pues a mí la verdad es que me convencían bastante. En cuanto a diseño, probablemente esta es mi SPAS favorita. Además, toques ciertos elementos como por ejemplo los pilotos traseros en color ahumado no eran enteros en rojo como sí que se solían hacer más y tal,
me parece que le dan un toque de sobriedad y de modernidad que le queda francamente bien al coche. De verdad, o sea, me parece quizá la Spass más cohesionada y más coherente en cuanto a diseño. Además, todo encaja súper bien, la línea que viene por aquí marcando la carrocería se queda por aquí, sale por aquí, todo súper bien. Todo encaja en esta Spass para mi gusto. Y además pegaron un gran salto en cuanto al interior, porque sí, sigue siendo súper configurable, ¿vale? Ahora lo veremos en otra foto. Pero realmente el salto que pegaron aquí de concepto en cuanto a salpicadero, el hecho de poner aquí todo el cuadro de instrumentos en el centro, la gran guantera central que metíamos aquí, le dan ese toque extra de practicidad, ¿vale? Que si bien sí que tenía en cuanto a los asientos y todo esto, ahora con el salpicadero se une a todo este concepto y la verdad es que me mola mucho cómo está en general diseñado el salpicadero con esta unión aquí con la puerta, que deja un ambiente completamente fluido y que parece muy de salón. Podemos hablar en un vídeo aparte entero sobre los tapizados que se utilizaban en esta época, ¿vale? Porque son telita, ¿vale? Pero la verdad es que en cuanto a diseño me parece un coche súper logrado y que esto realmente, me le pones aquí una pantalla de estas más modernas y actualizas ciertas cosillas como el volante, y obviamente remates aquí, esto no es un diseño que se vea hoy en día, pero es que es un diseño que en líneas generales los conceptos se pueden coger y se pueden traer a hoy en día y no quedaría para nada un coche viejo. Y aquí, como podéis ver, tenemos la configurabilidad absoluta, que es lo que os decía, el hecho de las guías haberlas puesto a lo largo de todo el suelo del coche podían permitirnos hacer cosas como esto, que pues era maravilloso. O sea, tú te podías configurar el coche como a ti te diera la gana completamente, y esto es pues sinceramente una maravilla. O sea, es a nivel de practicidad un coche buenísimo, un coche increíble. Y llegamos a la cuarta generación, que es que podéis ver aquí el diseño del Megane 2, del Velsatis, del Avantime, Gran Avantime. O sea, algún día haré un vídeo sobre esta época de Renault porque es fascinante en cuanto a diseño. Pero, de nuevo, es súper coherente, ¿vale? O sea, tenemos un diseño que es mucho más triangular, ¿vale? Con unas superficies mucho más lisas, mucho más tensas, más técnicas, y tenemos al final unas líneas de diseño que vienen por aquí, pero es que es eso, quedan súper tensas y al final se marcan todo con triángulos, ¿vale? Son todo aristas que acaban convergiendo en un vértice, siempre en todo este diseño. Y bueno, pues es un diseño que no gustaba a todo el mundo, pero que, bueno, pues a mí me parecía bastante coherente y que le daba un toque especial. A mí me parecía que se veían súper modernos los Renault en esta época y que no se parecían absolutamente a nada de lo que había en el resto del mercado. Entonces, para mí era todo un acierto. Los coches franceses al final siempre se han visto un poquito raros respecto a los demás. Entonces, bueno, pues en este caso me parecía raro, sí, o sea, diferente, pero un total acierto, porque no se veía nada que saliera mucho del lugar. No es como el Megane 2, que sí que era mucho más polarizante, con el culo tan así... Tiene 1000 nombres ese culo, pero bueno. Me voy por las ramas. Al final, esta Spass me parece que, de nuevo, tiene un diseño súper logrado, que al final esta ventanilla que tiene aquí delante, que se va curvando cada vez más para hacer todo esto muy curvadito y que se vea súper continuo, también el hecho de traerlo por aquí, me parece que da más sensación aún de cristal panorámico y que va a dar una sensación de luminosidad interior gigantesca. Me parece tremendo. Además también, si os dais cuenta, el techo acristalado, es todo cristal este coche. Por dentro tenía que ser maravilloso, tenía que ser increíble, mucho mejor de lo que tenemos hoy en día. Y en cuanto a la trasera, que esto ya es del restyling, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, vemos cómo sigue siendo esta coherencia en el diseño que veíamos delante. Y en esta generación se utilizaban unas protecciones aquí bastante grandes para ya lo que se iba quitando. Se han ido retirando estas protecciones de plástico en todos los coches, pero Renault las seguía incluyendo normalmente en el color de la carrocería, aunque en acabado plástico. Esto no era pintura, era como que el plástico en sí tenía este color. Entonces, bueno, pues tenía una durabilidad mayor de lo que podríamos conseguir simplemente con pintura, así que tampoco me parece una mala idea. En cuanto al interior, es una evolución más del concepto que veíamos en el anterior, con una practicidad enorme, con una guantera central aquí, tenemos incluso 2 cajones por encima y
A nivel de lenguaje de diseño, de nuevo, la Spass esta es hija de su época, o sea, se nota muchísimo que es de los 2005 por ahí. Además es que me quiere recordar un poquito en cuanto al lenguaje de diseño a lo que hace Van Olufsen en audio. Un diseño como muy fino, incluso casi escandinavo, ¿vale? Y que lo mata un poco el hecho de utilizar materiales como este plástico que se veía metalizado, pero se veía súper falso. En Renault de verdad que hacía los metalizados mal, o sea, los metalizados, entendedme, los plásticos que querían parecer metal, los hacía mal con ganas en esta época, o sea, terrible, terrible. Y es una pena porque si me utilizas aquí materiales buenos, me parece que esto se vería increíblemente chulo. Incluso, por ejemplo, es que fijaos aquí qué cuidado para los controles del climatizador en este circulito con la pantalla. Esto también, me pones aquí una pantalla redonda más grandecita y unos botones físicos y es que me lo metes en un coche de hoy en día y cuadra perfectamente. O sea, me parece un diseño francamente bueno. En vez de dejar ahí los botoncitos en cuadrado sin más, esto es un poquito de cariño por el diseño y la verdad es que aquí, chapo Renault, porque, de nuevo, queda un poquito lastrado por los materiales que se utilizan, pero a nivel de diseño me parece excelente. Y seguimos contando con esta configurabilidad máxima que podemos ver aquí, que es que, de verdad, o sea, la versatilidad que tiene la Spass en este sentido es enorme. Y muy bien esta imagen también porque llama la atención lo tirado hacia adelante que está el pilar A y que al final nos deja este gigantesco salpicadero. O sea, y aun con el salpicadero tan grande como lo tiene, la habitabilidad interior es enorme. O sea, es un coche que está súper, súper, súper bien aprovechado. Realmente bien. Y con esto llegamos a la quinta generación de la Spass. Y la cosa con la quinta generación de la Spass es que se fue subizando, ¿vale? Se fue haciendo un poquito sub. Aún así, manteníamos este pilar A tirado hacia adelante, ¿vale? Y dividido en dos aquí, que es un poco la seña de identidad de la Spass, pero tenemos ya un morro que es mucho más alto, ¿vale? Y que ya es mucho más sub, y es que podríamos considerar ya que es casi un 2 volúmenes, ya no es tanto un monovolumen. Eso sí, el coche se sigue viendo bastante mazacote, entonces podemos seguir considerándolo un bloque, realmente. Y hay dos cosillas que lo hacen verse más concept. En mi opinión, esto es la mejor forma que tenía posible Renault para seguir vendiendo la Spass, porque los monovolúmenes llevaban muertos mucho tiempo y de esta forma se seguía viendo un poquito sub, ¿vale? Con el hecho de subirle el morro y de hecho con el hecho de hacer las ruedas tan grandes y con este sobrepaso de rueda tan ancho, nos daba la sensación de un coche que se veía muy concept, ¿vale? Y esto es una cosa que se nota clara en esta generación de Renault, además de unas superficies aquí en el lateral súper fluidas y muy muy chulas, casi al nivel de Mazda, o sea, con un cuidado excelente de cómo se veían los reflejos en toda esta zona. En general jugamos con una superficie acristalada que juega más al dinamismo. Al final aquí tenemos un pilar C, bueno, no es el C, esto será el pilar J ya después de tantos pilares que tenemos aquí, pero si os dais cuenta jugamos ahí con una forma que va más a la deportividad, al dinamismo. Y es que Renault en esta época, como les ha dado a las marcas francesas en toda su historia, intentaba tirar por un producto un poquito más premium y que se vendiera por un precio un poquito superior. Entonces, la sensación de acabados mejores y de una elaboración del diseño mejor aquí, como podemos ver en los pilotos traseros con mucha profundidad, en general todo a nivel de superficies, que esta foto está muy bien cogida porque si os dais cuenta se ven todos los reflejos aquí como si fuera casi una cebra. Está súper bien escogido. A nivel de diseño sí que es un paso adelante en calidad de diseño bastante grandecito. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente por este lujo extra que se quería conseguir, el interior perdió una burrada de versatilidad. Y sí, los asientos se veían mucho más cómodos, mucho más lujosos, pero a mí personalmente me pierde un poquito. O sea, el salpicadero ya es el salpicadero de un Renault normal, un Renault sin más, que sí, se ve muy moderno y muy lujoso, pero me pierde esa versatilidad y por dentro en general pues pierde. O sea, seguimos teniendo un coche de 7 asientos aquí, parece más un SUV, consiguen salvar un poquito las ventas, pero es que se queda a medio camino y no es ni lo uno ni lo otro. Así que, ¿qué han hecho con esta última generación? Pues un SUV. Han hecho un Renault Austral más grande. No me voy a liar con el diseño de este coche, no lo voy a analizar muchísimo, básicamente porque es que es literalmente el Renault Austral, pero con más distancia entre ejes. O sea, básicamente han alargado aquí un poquito
y lo tendríamos, ¿vale? Si no visteis el vídeo del Austral, os lo dejo ahí. Realmente es el Austral con una rejilla un poquito diferente, que me gusta un poquito menos, pero ya está, hasta ahí. O sea, no me voy a liar con esto. La trasera también, o sea, es un coche que realmente a mí me parece que tiene un diseño muy chulo y muy trabajado, pero que no es una Spaz. Una Spaz sería si hiciéramos esto. Si le meto aquí el pilar A tirado hacia adelante y lo volvemos a volver monovolumen y le metiéramos un poquito de configurabilidad interior, esto a mí me molaría un montón, sinceramente. Se vería muy concept y yo creo que se vería tan distinto que se volvería a vender. O sea, es mi opinión. No sé a vosotros si os gustaría algo así, verlo en el mercado, o creéis que el SUV está más chulo, porque, a ver, es lo que quiere el mercado ahora mismo, está claro. Pero me da un poquito de pena que las marcas francesas no se atrevan un pelín más con este tipo de cosas. El interior, pues tenemos un interior, ya os digo, súper moderno, mucho más lujoso, pero hemos perdido ya todo tipo de configurabilidad aquí. O sea, se nos ha ido a la porra por completo. Es una pena, pero es así. Y por último, para despedir el vídeo, pues tenemos aquí todas las generaciones de las Spaz en las que vemos pues el concepto monovolumen aquí, cómo va perdiéndose. Aquí ya incluso ya tenemos un poquito de morro, entonces, bueno, pero a ver, sigue siendo súper lanzado hacia adelante y se sigue viendo el mismo corte, o sea, al final sigue siendo muy monovolumen. En la última generación anterior, ya vemos aquí claramente que tenemos dos volúmenes, aunque seguimos con el pilar A súper tirado hacia adelante. Por cierto, este color me parece espectacular en esta época de Renault, ¿vale? Este morado que tenían era increíblemente bonito, me parecía alucinante. Para gustos colores sí, pero este, chapó. Y vemos esta última generación, que ya es dos volúmenes, claro, no tenemos ni siquiera el pilar adelantado y ya está, es un SUV, 100%, ¿vale? Lo único que tiene de Spaz es el número de asientos. Hasta ahí. Así que nada, esta es la historia de la Renault Spaz y cómo ha llegado a esta última generación que para mí ya no tiene nada de Renault Spaz. Sí, es un coche chulo, ¿vale? Es un coche bastante chulo, pero de Spaz tiene el nombre. Y ya está, y el número de asientos. Que me llama mucho la atención esto que haga Renault, porque es curioso que realmente coches como el Kadjar, que era un coche que no tenía mucha historia de nombre, van y le cambian el nombre manteniendo exactamente el mismo tipo de coche, porque sí, porque patatas, que es lo que han hecho, por ejemplo, con el Laguna, el Talismán, siendo el mismo tipo de coche, se supone, y ya hubo otro Talismán que no era exactamente igual, y no sé qué hace Renault con los nombres, y ahora que están cambiando de concepto de coche por completo, mantienen el nombre Spaz. No sé, son cosas raras. Es como si de repente la próxima generación de Clio no se llama Clio. Pues yo qué sé, son cosas que hace Renault. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.